Pues buenos días, ya está esto grabando, ¿vale? Y nada, pues vamos a empezar con la parte de SQL, ¿vale? Perdón. Dejamos atrás ahora la parte un poco más conceptual de la asignatura y vamos con la parte un poco más informática. Vamos con la parte de programar, ¿vale? Vamos a empezar programando en SQL y después continuaremos con Java para conectarnos a los gestores también y para lanzar comandos SQL desde Java y poder manejar los datos que eso nos retorna, ¿vale? Entonces, bueno, primero SQL, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos el otro día, ¿no? Vi que SQL es un lenguaje declarativo, cuidado, no es un lenguaje a los que estamos acostumbrados igual, ¿no? Que son lenguajes imperativos. SQL es un lenguaje declarativo, no le decimos cómo tiene que recolectar los datos, sino qué datos son los que queremos recolectar. Recolectar o hacer lo que corresponda, ¿no? Insertar o lo que queramos. Tiene una fundamentación matemática y es que está basado, esto ya lo dije el otro día, aquí lo de cálculo sobra, en verdad, está basado en álgebra relacional. ¿Vale? Lo bueno es que como ya habéis hecho, porque normalmente yo otras veces esto se veía por primera vez en SQL, pero ya habéis visto álgebra relacional. Vale, transformar álgebra relacional a SQL, las consultas, es cuestión de sintaxis. ¿Vale? Hacer consultas en álgebra relacional y hacerlas en SQL es lo mismo. Es una transformación, ¿vale? A un lenguaje más de programación más que matemático, pero al final es lo mismo. Bueno, y aquí pues en el modelo relacional tenemos relaciones, en SQL en la representación lógica lo llamamos tabla, las tuplas las llamamos filas y los atributos los llamamos columnas, pero muchas veces lo utilizaremos indistinto. ¿Vale? Que teníamos dos tipos de funciones en SQL, el lenguaje de definición de datos, Data Definition Language o DDL, que nos permite decir qué estructuras de datos vamos a usar, modificarlas, crearlas, borrarlas, ¿vale? Vamos a decir por ejemplo, que vamos a tener tablas que tiene tal tipo, tal tipo, tal tipo sus columnas, ¿no? Y luego, bueno, no sé si nos dará tiempo, pero bueno, si nos da tiempo, pues veremos algo de vistas e índices, que bueno, una vista es una tabla virtual, que es el resultado de una consulta, y un índice es una estructura para acelerar, pero bueno, en principio nosotros sobre todo nos centraremos en las tablas. Y luego tenemos el DML, Data Manipulation Language, o del lenguaje de manipulación de datos. Aquí es, una vez que ya tenemos las estructuras, vamos a insertar, actualizar, consultar y borrar nuestros datos. Y por último, una última categoría, el DCL, Data Control Language, o lenguaje de control de datos, para administrar la base de datos, ¿vale? Pues para decir qué usuarios tengo, qué permisos tiene cada usuario, etc. Esto es lo que vimos, que los sistemas de gestión de base de datos siguen una arquitectura cliente-servidor, ¿vale? Tendremos un servidor por aquí que va a ser el encargado de recibir solicitudes, procesarlas y responderlas, y muchos clientes que se van a conectar a él, ¿vale? Incluso aquí decíamos que, bueno, red, pero podemos tener el cliente y el servidor dentro de la misma máquina, ¿vale? Pero a fin de cuentas va a utilizar una comunicación basada en red, ¿vale? Va a través de un socket, va a abrir un socket y a lo mejor lo que pasa es que si están en la misma máquina, pues diremos que el servidor está en la dirección local de localhost 127.0.0.1 o directamente localhost, ¿vale? Y bueno, vimos un poco sobre esto, ¿no? De esto ya lo voy a pasar. Si alguien ha bajado la máquina virtual, no sé si alguien la ha bajado. ¿Alguien la ha bajado? ¿Iba a trabajar con la máquina? Que recuerdo que ya traía un servidor MySQL, traía el Workbench como cliente y trae también Eclipse instalado. Vale, veo que alguien la ha bajado. Vale, quien vaya a trabajar con la máquina, lo que tenéis que hacer es lanzar primero SAMP, ¿vale? SAMP es un paquete que por defecto está pensado para trabajar como web, ¿vale? Para desarrollo web. Porque de hecho, si lo veis, pues tiene un servidor Apache, que es un servidor pues, para desplegar una web y demás. Y tiene más cosas, creo que tiene un Tomcat, bueno, tiene varias cosas. Pero bueno, eso es, agrupa varios servicios. Uno de ellos es un servidor MySQL. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, tiene intérpretes para PHP, Perl, o sea, está muy pensado para desplegar una web.
para hacer uso de una web, ¿vale? Con el PHP-MyAdmin nos podemos apañar para este curso, ¿vale? PHP-MyAdmin sería un truco, pero no, el objetivo, ¿vale? El PHP-MyAdmin es como conectarnos directamente al servidor vía web. O sea, al fin de cuentas es también un cliente, pero conectándonos directamente al servidor que nos retorna una web. Entonces, lo ideal es que incluso no utilicemos PHP-MyAdmin, ¿vale? Eso sería lo ideal. Vamos a aprender a hacer todo a través de un cliente por comandos, SQL. Lo cual no quita para que alguna vez el PHP-MyAdmin pues, nos pueda ser útil pues, para si quiero ver las tablas, así y demás. Si alguien sabe, ¿vale? Yo no voy a contar nada de PHP-MyAdmin, en principio. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que vamos a tener que hacer es, los que estéis usando SAMP, ¿vale? Que bueno, SAMP está disponible para Windows y también lo podéis descargar en vuestro ordenador si queréis, ¿vale? Es software libre y no hay ningún problema porque todo lo que incluye aquí, todos estos servicios son basados en software libre, ¿vale? Pero nosotros solo vamos a utilizar el MySQL. Entonces, cuando accedáis a la máquina virtual, si alguien lo ha hecho así, lo que tiene que hacer es darle a Start y ya estará corriendo el servidor MySQL automáticamente, sin nada más que hacer, ¿vale? Y después lo que tenemos que hacer es abrir el Workbench, ¿vale? Si no hemos bajado la máquina virtual y optamos por instalar el servidor MySQL y el Workbench directamente en nuestra máquina, pues pasamos este paso directamente. Abrimos el Workbench. ¿Vale? Se debe seleccionar la conexión local, que si en la máquina virtual ya venía preparada, si lo habéis instalado vosotros, pues la habréis tenido que crear durante la instalación, si no recuerdo mal. Vale, y la primera vez creo que si lo habéis instalado vosotros por vuestra cuenta no hay que hacer esto. Pero si lo habéis hecho desde la máquina virtual sí hay que hacerlo, ¿vale? Porque dentro del servidor tenemos varios motores para la base de datos. Por defecto viene uno que no es relacional. ¿Qué quiere decir que no es relacional? Pues que le da lo mismo las claves primarias, que le da lo mismo las claves foráneas y demás. Es prácticamente un Excel más, ¿vale? Entonces, no nos gusta, porque aquí la gracia de todo esto es el modelo relacional que hay por debajo subyacente, ¿no? Entonces, para asegurarnos, a ver, yo tengo aquí Workbench en mi máquina, pero voy a ver si puedo. Voy a comprobar que en mi máquina tengo activado el motor relacional. En Navigation. A ver, porque esto lo hice una vez y ya no me acuerdo. File. Ah, que estoy tratando de encontrarlo un momento. Bueno, lo pongo por aquí. De todas formas, ¿vale? Es Workbench. Es que no está la pestaña Navigation. No quiero ocultar nada. Si alguien ve algo de Option File, que me lo diga. Que no lo encuentro ahora mismo. A ver, en Server Status, tal vez. Bueno, ya os lo digo, ¿vale? En Server Status, pues podemos ver pues que el servidor está corriendo y demás, ¿vale? Está en Instance. Ah, vale, sí, pues eso es que... Vale, perdón, sí. Se me ha... está aquí, vale, pues eso es que ha cambiado la versión del Workbench, ¿vale? Pero en Option File... a ver, ¿qué más decía? En la pestaña General, buscar Default Storage Engine. En General hay que buscar Default. Creo que estaba por aquí.
A ver si lo encuentro. O sea, es que esto lo hice con otra versión de Workbench cuando preparé estas slides y a lo mejor ha cambiado todo. Ah, bueno, aquí pone Default Temporal Storage Engine. Será este, sí, que le han cambiado. Vale. Bueno, sería este. A lo mejor si alguien tiene otra versión. A mí me pone error en OS. ¿Eso dónde te lo pone? ¿En qué parte te pone error en OS? Ah, vale. Vale, a ver si no tenéis el servidor corriendo. ¿Vale? Si no tenéis el servidor corriendo, en Server Status, creo que es. Aquí os debe aparecer esto. Server Status Running. ¿Vale? A ver si es que lo tenéis apagado el servidor. ¿Lo tenéis apagado? A lo mejor aquí. Vale. Estas diapositivas no deja hacer clic en... Vale, pues voy otro paso más atrás. Vale. Estas diapositivas están... puse un enlace a una carpeta compartida en el vídeo de YouTube que dejo grabado. ¿Vale? O sea, si metéis en el enlace de YouTube, de donde voy a ir colgando todos los vídeos, en el primer vídeo ya está, pero de momento no están estas, ¿vale? Las cuelgo al final, siempre. Server Status me cierra Workbench. A ver, o sea, primero en la casa, ¿vale? Esto es donde aparece por defecto. Y deberíais tener la conexión local root con el usuario de root. Vale, ¿qué sistema operativo estáis usando? Primero, ¿estáis con la máquina virtual o con el servidor tal cual? O instalado en vuestro ordenador? Vale. ¿Habéis descargado MySQL, el servidor y... A ver, local instance. ¿Lo habéis instalado con los vídeos que dejé? Tanto como lo hice yo el otro día, como el vídeo que dejé en el enlace. Pues entonces no entiendo a qué se puede deber. Vale, lo que pasa es que deberíais haberlo probado, porque ahora... A ver. Pues claro, es que además sin verlo es complicado saber qué es lo que está pasando. Si le dais a Edit Connection, clic derecho, Edit Connection, comprobad que esto sale así. Sí sale. Y decís que en servicios os sale el MySQL corriendo.
En hostname tengo localhost en principio. Debería dar igual, pero cambiadlo por 127.0.0.1. No vaya a ser que, por lo que sea, no tengáis el localhost bien definido. ¿Vale? El system profile. Bueno, a ver, efectivamente, si no estáis apuntando bien al configuration file. Comprobad que el configuration file está apuntando bien. Porfa. Vale, si le dais aquí. Vale, lo que tiene que ser es que la carpeta exista. ¿Vale? O sea, si yo copio todo esto que hay antes del my.ini, voy a abrir una carpeta. ¿Vale? Copiáis sin incluir el my.ini, ¿vale? Y lo pegáis aquí, le dais a Enter y debería abrirse la carpeta y tener el my.ini, ¿vale? Que es un fichero de configuración que, bueno, pues si lo abrís. Esto es lo que tocaríamos, en verdad, desde el fichero de desde la configuración esa que estaba yo tocando antes. A fin de cuentas, lo que se hace es modificar este fichero. No existe la carpeta. Pues eso es que no. Vale. A ver si habéis instalado bien el servidor o habéis instalado. Claro, a ver. ¿Tenéis una carpeta que es MySQL Server? ¿Vale? Porque os recuerdo que había que instalar dos cosas. Había que instalar el servidor y había que instalar el cliente, que es lo que estuve diciendo en la clase anterior. ¿Vale? La versión 5.7, eso es porque no habéis instalado seguramente desde el que os dije. Vale, pero tened cuidado porque no es lo mismo lo que hay en archivos de programa que en Program Data. ¿Vale? En Program Data son datos de configuraciones. ¿Vale? De todas formas, si encontráis el my.ini en otro sitio, pues tendréis que poner esa carpeta. ¿Vale? Eso es porque no habéis seguido las instrucciones que había. ¿Vale? Porque, a ver, equipo. Claro, a lo mejor lo que tenéis, lo que encontráis, es esta carpeta. MySQL, MySQL Server 8.0 o el 5.7 algunos, ¿no? Pero esto es distinto, estos son los ficheros de instalación. Yo lo que quiero es esto, ¿vale? Copiáis y así, ¿vale? Y si no, pues tenéis que buscar a ver dónde está, ¿vale? Lo que podéis hacer es ir a Program Data y buscar MySQL, MySQL Server, etcétera, y encontrar dónde tenéis el my.ini. La máquina virtual se puede descargar también desde el vídeo que dejé ya de la anterior clase en el canal de YouTube, ¿vale? Ahí hay un enlace para descargar la máquina virtual, que os pedirá una contraseña, que no está puesta ahí por seguridad, que la contraseña, a ver que la tengo que recordar, no sé si era BD, pero dejadme que recuerde, no, es B o BD algo, voy a ver cuál era.
BDG. ¿Vale? La contraseña la pongo aquí. Es BDG. A ver, alguien me envía una captura, pero no sé si puedo verla. No sé si se ve bien. Si tenéis lo del año pasado, sirve. Lo que pasa es que las máquinas virtuales, por no sé qué motivo de las licencias, caducan, ¿vale? Por el momento os vale. No sé si... Bueno, si la abres y te funciona, te vale. Si ves que no funciona es por algún motivo de la licencia de Windows. Y habría que descargar la nueva. Vale, vale, veo que alguien me ha pasado. Vale, y tenéis el MyINI ahí. ¿Y no te funciona con apuntando a ese MyINI? ¿La máquina virtual sirve para Linux? Sí, lo único que, bueno, no sé, llevan las instrucciones de... De todas formas, también está Workbench para Linux, ¿eh? Eh, que eso, lo que no me acuerdo, porque las instrucciones para instalarla creo que están con VMware, que no sé si está para Linux, pero si no se puede instalar también con VirtualBox, aunque cambiando cositas, ¿vale? No funciona. Vale, pues, o sea, yo lo que entonces os diría, si eso no os funciona, a ver qué más puede ser un momento. Vale, antes de seguir el vídeo. Entonces, a ver si instalasteis algo que no corresponde. Could not acquire management access for administration. Hmm. Claro, por esto es por lo que el vídeo está en YouTube. Si he dejado antes el enlace, espera que lo vuelvo a poner. Bueno, ahora voy a poner directamente el enlace al vídeo, ¿vale? Hay una, bueno, a una lista de reproducción, es donde voy a ir dejando todos los vídeos de la asignatura. Eh, por estos motivos por los que dábamos la máquina virtual otros años. Sinceramente, se baja la máquina virtual todo el mundo y no hay problemas de estos. Porque tengo que seguir con la clase porque no hay que avanzar. Y más sin poder ver exactamente qué es lo que les pasa a vuestras máquinas. A ver. Vale, en este MyINI, pues no sé, comprobad que, por ejemplo, está puesto el puerto al 3306. Vale, aquí vuelve a aparecer. Comprobad que esto está. Que estos directorios están bien. Bueno, básicamente. Vale, por aquí hay algunos directorios más. Tened cuidado de que todo esté bien. Todas estas dan un poco más igual. Sí, sobre todo esos directorios de arriba, ¿vale? A ver qué más puede ser, porque es que ya... Si tenéis el 5.7, probad aquí en vez de a custom poned el 5.7 o el que tengáis en concreto.
también, ya por probar cosas, ¿vale? Aquí en Installation Type, pues si tenéis el 5.7, probad a ver si cambiándolo a la instalación tipo de 5.7 os funciona. ¿Vale? Si los que tenéis Linux, pues comprobad aquí que está en Linux, aunque bueno, esto en teoría debería estar puesto por defecto. Y la verdad es que no sé qué más deciros en este sentido. ¿Vale? Probad la conexión antes de hacer nada más. ¿Vale? Veis que aquí me dice que ha sido successfully made. ¿Vale? Si alguien ha conseguido hacer que funcione, que me lo diga. Alguien que no le funcionara y ha conseguido hacer que le funcione, que me avise. ¿No? ¿Nadie ha conseguido hacer que funcione? Parece que no. No sé, yo lo único... A ver, aquí... No, esto no puede salir esto. Lo único que puedo decir es que intentéis reinstalarlo desde cero otra vez. Con el vídeo, ¿vale? Si vais a... Error calling Python module function. Es que no debería hacer falta nada de Python para esto. A ver, voy a buscar eso. Vale, esto pues buscar los errores que da en Google y a ver qué sale. Estoy buscando ese error a ver qué encontramos. Bueno, hay gente a la que sí le funciona, ¿no? El Workbench. Mm.
Estoy intentando investigar. Vale, a ver, si abrís una consola, podéis poner este comando, scquery, y aquí el nombre del servicio que debería ser MySQL, y como yo tengo la versión 8.0 es 8.0. Si tenéis la 5.7 seguramente sea 5.7. Probad a ver si os sale running. A ver, que ha habido más comentarios. Sale running. Yo creo que es mejor instalarlo desde o sea, en el vídeo, ¿vale? O sea, si vais al vídeo, si lo encuentro, ¿vale? Aquí, eh, yo lo hice y a mí me ha funcionado perfectamente, ¿vale? Yo lo he vuelto a hacer ahora desde cero con este instalador, y si queréis una explicación más extensa, lo tenéis en este vídeo, en ese otro vídeo, ¿vale? Yo os diría que lo hagáis así y a ver qué pasa. ¿Vale? Que decís. El problema es que al haber instalado ya quedan cosas, ¿vale? Tenéis que buscar la forma de borrar todo lo que tengáis en el ordenador sobre el MySQL Workbench, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, yo lo siento, pero voy a tener que seguir, ¿vale? En todo caso, si veis que no funciona, máquina virtual, ¿vale? No os compliquéis. Acordaros la contraseña BDG, ¿vale? Y ya está, porque es que si no, no tenemos que avanzar, ¿vale? Lo siento. Bueno, en todo caso, lo que decía, ¿vale? Voy a seguir por aquí. Eh, en la máquina virtual, el Default Storage Engine no es un motor relacional, entonces habría que cambiarlo. En Option File, ¿vale? Creo que
aquí aparece otro, que no es InnoDB. Hay que cambiarlo justamente por por InnoDB, si aparece otro. Vale, hay que cambiar justo y por InnoDB para que sea un motor relacional. Y hacer apply y apply. Y bueno, y si hacéis eso, hay que parar el servidor y volverlo a arrancar para que la configuración tenga efecto. ¿Dónde hay que darle? A ver, es aquí en el panel izquierdo, ¿vale? Que tenéis Administration y esquemas. En Administration, aquí en Options File, ¿vale? En la primera pestaña, en General, os vais también al cuadro que se llama General. Y aquí, Default, aquí en esta versión aparece Default Temporal Storage Engine. Hay otro que sale solo Default Storage Engine. Habría que marcarlo si está desmarcado y cambiar lo que aquí pone por InnoDB. Si pone otra cosa. ¿Vale? Y parar y volver a encender el servidor. Para que la configuración tenga efecto. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a trabajar con este ejemplo, ¿vale? El ejemplo dice que tenemos una asociación cervecera. No es mal ejemplo, creo yo. Nos ha pedido modelar su base de datos y tenemos que almacenar el identificador, nombre y características de las cervezas, así como su fabricante. Una cerveza solo la fabrica un fabricante, del que a su vez se debe conocer el nombre, un teléfono y un correo electrónico de contacto. También hay que almacenar el nombre, dirección y número de licencia de los bares y el nombre y dirección y teléfono de los socios. De igual forma hay que almacenar qué cervezas le gustan a cada socio, qué cervezas vende cada bar y el precio al que cada uno de ellos la vende. Bueno, como ya habéis hecho el examen de entidad-relación y es un ejercicio bastante sencillo, bueno, pues esto se traduciría en esto, ¿no? Teníamos las cervezas, aquí como centro del diagrama y del universo. Identificador, características, nombre. Las cervezas las vende un bar concreto, ¿vale? Los bares los caracteriza una licencia, nombre y dirección. Una cerveza es vendida en 0UN bares y un bar puede vender 0UN cervezas. Tenemos los fabricantes. Una cerveza es distribuida por 0 o un fabricante. Y un fabricante distribuye 0UN cervezas. Del fabricante conocemos el identificador, nombre, teléfono y correo electrónico. Y un socio le gustan 0UN cervezas y una cerveza le gusta a 0UN socios. Y de los socios conocemos el ID, el nombre, la dirección y el teléfono. ¿Vale? Con este ejemplo vamos a trabajar todo el rato para SQL. Este sería el paso a tablas, ¿vale? No tiene más. Simplemente sabemos que cada entidad genera una tabla. Esta relación y esta también generan tabla porque son muchos a muchos. Esta es una relación uno a muchos y no genera tabla, ¿vale? Esa lo que genera es que en la cerveza tenemos el ID del fabricante, que apunta al fabricante. Vale, pues vamos a empezar ya con SQL. Un esquema en SQL lo que nos permite es agrupar elementos pertenecientes a la misma aplicación de una base de datos, ¿vale? Un esquema es un esquema relacional, ¿vale? Es a nivel del modelo relacional, ya sabemos que un esquema pues es el conjunto de relaciones que tenemos y sus restricciones, ¿vale? Un esquema, bueno, ya lo pone aquí, un esquema se compone de las relaciones o tablas, las restricciones, vistas, si tenemos vistas, y otras estructuras, pero principalmente tablas y restricciones. Para MySQL, un esquema es sinónimo de base de datos. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque, bueno, una base de datos no tiene por qué seguir un esquema relacional, pero bueno, para MySQL pues es un sinónimo. Entonces, lo primero que vayamos a hacer cuando queramos trabajar es, si no tenemos un esquema, crearlo. Para crear el esquema, decimos, create esquema, nombre del esquema, punto y coma. ¿Vale? Y ya está, con eso lo creamos. Como es sinónimo de base de datos, también podemos decir create database. ¿Vale?
En MySQL, ojo, porque en otros gestores el comportamiento puede ser diferente, pero en MySQL create schema y create database son sinónimos, hacen exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces podemos decir create database y el nombre de la base de datos. Y cuando ya exista, siempre lo primero que tenemos que hacer, antes de ponernos a hacer nada, es decir el esquema o la base de datos con la que vamos a trabajar. Para eso decimos use y nombre del esquema. Cuidado, fuente común de errores. Abrimos Workbench por primera vez y no le decimos un use nada. Si no le digo use un esquema y hago un select, me va a decir que error porque no está usando ningún esquema. ¿Vale? Lo voy a hacer yo y lo vais a ver. Voy a lanzar un comando. ¿Vale? Bueno, aquí, perdón, aquí ya estaba yo usando un esquema. Bueno, como ya lo estaba usando, no, a lo mejor es que viene por defecto, ¿vale? Aquí hay uno que se puede poner, son en mayúsculas, pues se hace por claridad, ¿vale? Pero MySQL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Ni en las palabras clave, ni en los nombres que le deis a las tablas, ni a los atributos, ni nada. ¿Vale? En el contenido, pues sí, en el contenido de lo que vayamos a almacenar, sí, pero en los nombres y en las palabras clave no distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Aquí se puede definir un default schema, por el cual no nos haría falta decir el use. Pero bueno, creo que es mejor práctica decir siempre el use, ¿vale? Porque siempre que nos vayamos a conectar, tenemos que conectarnos a una base de datos concreta, ¿vale? De hecho, bueno, lo que decía de que MySQL no distingue. Si me voy aquí, ves que aquí lo he hecho así, pero podría hacer, veis que lo coge igual, ¿vale? No distingue. Y si aquí pongo esto, pues es también exactamente lo mismo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Todos los comandos siempre los vamos a acabar en punto y coma. Y los comentarios empiezan por almohadilla. Vale. Comando create. ¿Vale? El comando create pertenece al lenguaje de definición de datos. Nos permite crear estructuras. Tablas y más estructuras. Nosotros principalmente lo vamos a usar para tablas. Vale, para crear una tabla hay que especificar el nombre, los atributos, los tipos, que son los dominios de las columnas, que son los atributos, y sus restricciones de integridad. Por ejemplo, ¿vale? Esta es la sintaxis básica del comando createTable. Sería createTable, nombre de la tabla, paréntesis. Ahora, dentro del paréntesis ponemos todas las columnas con sus tipos y posiblemente algunos modificadores. Entonces, por ejemplo, diríamos columna 1 puede ser identificador. Después el tipo. Cuidado, que esto es muy común porque en Java, en C, en la mayoría de lenguajes, el tipo va adelante. Pues en SQL decidieron que no, que el tipo va después. ¿Vale? Cuidado con eso. Después el identificador entero y luego modificadores, que ahora los comento. Eso para todas las columnas. Al final, veis que entre columna y columna ponemos una coma. ¿Vale? Al final también hay que poner siempre la primary key, ¿vale? Primary key y entre paréntesis la columna o columnas que forman la primary key, ¿vale? Si son más de una, pues separadas por coma, ¿vale? ¿Vale? Porque sabemos que a veces cuando tenemos una tabla generada por una relación, pues la primary key o de una entidad débil por identificación, la primary key es más de un campo, ¿vale? Pues sería dentro de este paréntesis ponemos todas. Hay otra forma y es que hay otro modificador aquí que nos permitiría poner también aquí, antes de la coma, primary key, ¿vale? Pero esto solo vale
cuando la primary key es de un solo campo. Cuando tenemos más de un campo, obligatoriamente tenemos que irnos a este método, que como siempre funciona, pues es el que está puesto en las slides estas, ¿vale? Como ese es el que funciona siempre, pues lo podemos usar siempre y ya está. Luego las foreign keys, las claves foráneas, ¿vale? Para poner foreign key le decimos foreign key, entre paréntesis, la columna de nuestra tabla que hace de foreign key, references, y a qué tabla hace referencia y la primary key de la tabla en cuestión. Y eso para cada foreign key que tengamos, ¿vale? Y siempre, al final, la última línea, bueno, cerramos el paréntesis, punto y coma, pero la última no lleva coma, ¿vale? Si acabáramos, por ejemplo, en la primary key, que no tenemos ninguna foreign key, pues desaparecería la coma, ¿vale? A ver, un momento. ¿Qué hace el comando constraint? El comando constraint, ¿ese os lo enseñó Raúl o algo? Vale, lo encontraste para las foreign keys. Vale. Puede ser que a veces, por lo que sea, vale, voy contestando ahora por pasos a las preguntas, ¿vale? Vale. El comando constraint, que más que constraint sería add constraint o modify constraint, bueno, más que modify, alter constraint o drop constraint, ¿vale? Siempre va acompañado de qué es lo que quieres hacer sobre constraint, que es restricción, ¿no? Sirve para, por ejemplo, se me ha olvidado poner en la definición de la tabla una foreign key, ¿vale? Se me ha olvidado poner la foreign key. Pero ya he metido datos en la tabla, por lo que sea, o algo así, ¿no? Y quiero añadir esa restricción, una restricción de integridad, ¿vale? Lo que puedo hacer es añadirlo fuera del create table. ¿Para qué? Para no tener que borrar la tabla y volverla a crear, ¿vale? En principio no lo iba a ver yo. Si da tiempo, al final lo veo, porque si no, igual vamos un poco pillados de tiempo, ¿vale? Pero sería add constraint. Las restricciones, lo bueno con el add constraint es que nos permite dar un nombre a la restricción, ¿vale? Podemos llamarla, todas las restricciones tienen nombres, ¿vale? Aunque nosotros aquí no se lo estemos dando, esto es una restricción. ¿Vale? Esto es la primary key es una restricción, esta es otra restricción, esta es otra restricción, y todas tienen un nombre. Con add constraint, el nombre lo podemos definir nosotros. Si yo quiero borrar una restricción, con drop constraint, lo tengo que hacer mediante su nombre también, ¿vale? Hay formas de ver incluso los nombres de estas restricciones. No vamos a entrar en ello ahora porque si nos da tiempo lo vemos en la parte de administración, ¿vale? Pero no vamos a entrar en ello ahora para no perder más tiempo. Simplemente sabemos que las podemos añadir con add constraint, cambiarlas con alter constraint y borrarlas con drop constraint. Pero por ahora no nos vamos a meter, ¿vale? Las restricciones las vamos a meter en los create tables por el momento. Si nos da tiempo, como digo, pues lo vemos. ¿Vale? A ver, que había más dudas. ¿La referencia es el nombre de la tabla de la que viene la foreign key? Esto sí. Aquí tenemos que poner el nombre de la tabla a la que apunta la foreign key. ¿Vale? Bueno, en la sintaxis que estoy usando aquí es todo el rato. Las palabras clave que hay que poner sí o sí están en mayúsculas y con negrita. ¿Vale? Lo que está en cursiva son nombres que tendremos que sustituir por algo. Lo que está entre corchetes es opcional. Más preguntas. Y si tienes varias foreign keys, las que referencian a una misma tabla, las puedes meter en el mismo paréntesis. Claro, no es que, pero ojo,
Si tenemos varias a la misma tabla, o son dos distintas a la misma tabla, que puede ser, por ejemplo, en una relación unaria, muchos a muchos. Eso no, son dos foreign keys distintas y tienen que ir en líneas distintas. Pero si es una foreign key compuesta, cuidado, que no es lo mismo, sí que tienen que ir aquí en las dos columnas separadas por comas y aquí lo mismo. ¿Vale? Si es una foreign key compuesta, por ejemplo, que venga de una entidad débil con dependencia en identificación. No es lo mismo una foreign key compuesta que dos foreign keys individuales. ¿Vale? De todas formas, ahora vamos a ver ejemplo de todo esto. ¿Alguna duda? Bueno, explico los modificadores, que es que no sé si vienen ahora. Pero bueno, si vienen, pues ya los dejo explicados. Unique significa que es un campo perdón, que no puede tener duplicados. Es decir, si yo considero que, por ejemplo, el correo no puedo tener dos personas, es una tabla persona, y no puedo tener dos personas con el mismo correo electrónico, puedo poner el campo unique para que se me impida introducir dos veces el mismo correo electrónico. Es decir, este campo no puede tener valores duplicados. Eso lo hace el modificador unique. Not null significa que no puedo dejar el campo en blanco, ¿vale? Por defecto, existe otro modificador que es null, a secas, que null sí deja tener campos en blanco, ¿vale? Que es el que viene por defecto. Pero si yo quiero que no me deje dejarlo en blanco, ¿vale? Cuando yo dejo algo en blanco, en la base de datos se me inserta un null. Si no quiero tenerlo en blanco, tengo que poner not null. Y luego tengo uno de default valor, que es que si lo dejo en blanco, por defecto se me ponga el valor que yo ponga aquí en valor. Por ejemplo, quiero que por defecto, si no digo nada, cualquier persona que introduzca tiene, yo qué sé, ¿qué campo puede ser por defecto en una persona? Yo qué sé, tiene por correo electrónico test@test.com. Si no pongo nada, ¿vale? Pues se podría poner default valor. ¿Vale? Hay otro que no está aquí, que es, a ver, que no meta la pata. Cuando os lo diga, creo que es auto-increment, pero no es el que se auto-incrementa o algo así. Sí, vale. Hay otro modificador que es así. Auto-bajo. A ver, que lo he puesto. Estoy viendo con el ratón. He puesto la pantalla. La tableta digitalizadora como pantalla. Así, ¿vale? Esto lo que hace es que si no especifico el valor, va sumando 1 al último valor que tenía. Ya. ¿Vale? Esto es muy común en identificadores, en claves primarias y demás, que vayan 1, 2, 3 autocorrelativos, ¿no? Vale, más cosas. Cuando digo que una columna es primary key, por defecto ya está haciendo que esa columna sea unique y not null. Cuidado, porque si la clave primaria es compuesta, ambas son not null, pero individualmente no son unique. El que sería unique sería la composición de ambas, ¿vale? Que eso son más restricciones que también se podrían meter con el add constraint y demás, ¿vale? Pero bueno, como digo, pues no, por el momento no vamos a entrar ahí. Si da tiempo se ve. ¿Vale? Por defecto, como decía, una primary key siempre va a ser unique y not null. Si tengo otra columna que sea unique y not null, quiere decir que sería clave alternativa, que lo podría utilizar como clave primaria también, pero como clave primaria solo hay una, no lo voy a usar, evidentemente. Pero que a nivel de modelo relacional, cualquier cosa que sea clave alternativa debe ser unique y not null.
¿Veis cómo se va relacionando todo? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre el create table? ¿No? Pues continuamos. Tipos. Tipos básicos. Tenemos int para enteros. Creo que funciona también integer, ¿vale? Float para números reales, en coma flotante. Char de n es una cadena de caracteres de longitud n fija. ¿Qué quiere decir fija? Que si yo pongo, por ejemplo, un char de 5 y... A ver, porque esto lo voy a hacer mejor con un bloc de notas. Si yo pongo un char de 5 y luego meto un campo que sea A, en la base de datos internamente se me va a guardar como A 4 espacios. ¿Vale? Char de 5 tiene esa peculiaridad en SQL. ¿Vale? Varchar. A ver, un momento. Varchar, la diferencia con char es que también tenemos que especificar la longitud máxima, ¿vale? Pero la diferencia es que aquí no se guardan espacios si la cadena que estamos poniendo es más corta. Es decir, si yo digo varchar de 5, guardo una A, de verdad se me va a guardar una A. Cuidado porque sí que estamos limitados al máximo, ¿vale? Si digo que es de 5, no ese es el máximo, ¿vale? Text, vale. Text, si no recuerdo mal, se guarda de una forma bastante diferente porque es más como un binario, ¿vale? A ver, voy a comprobar lo del text. ¿Vale? Es que SQL da como muchas alternativas, ¿vale? Entonces, text, datos no, vale. Text nos permite meter caracteres no Unicode. Vale, y no sé si por defecto viene ya a una longitud muy grande. O sea, es posible que sí, que esté reservando. Si utilizáis text, vais a estar reservando mucho espacio en la base de datos para guardar ese campo. ¿Vale? Entonces, es mejor no, a no ser que sepáis que va a ser un texto muy largo, no usarlo porque vais a estar reservando mucho espacio en la base de datos, ¿vale? Mm. Vale, bueno, date es para guardar fechas, ¿vale? En este formato, creo que se puede cambiar incluso el formato. Time para guardar horas. Por ejemplo, en MySQL tenemos un tipo bool o boolean que puede tomar valores true o false, pero bueno, estos son tipos que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, no están definidos en el estándar SQL como tal. ¿Vale? En MySQL, que sabemos que sí lo podemos usar, bool o boolean, que puede tomar true o false, pero al fin de cuentas es un alias, ¿vale? Es un alias sobre un tipo que
no sé si es un alias sobre binary de 1, ¿vale? Que son tipos que, bueno, no, aquí esto es una pequeña selección, ¿vale? No los voy a poner todos, pero hay más tipos, ¿vale? Aquí está. Está TinyInt, BInt, Numeric, Double, Bit, ¿vale? Creo que, si no recuerdo mal eso, creo que bool o boolean es un alias sobre bit de 1. Binary, que es para guardar, se guarda con representación directamente bueno, en hexadecimal, ¿vale? Enum, JSON, hay más tipos, pero bueno, los más básicos y los que más se van a usar son estos. Hay más, incluso GIRB, si queremos solo guardar un año o cosas así, ¿vale? Bueno, esto es lo que contaba de las restricciones, ¿no? No, ya lo he contado, pero bueno, unique, cuando no puede haber dos filas que tengan el mismo valor para una columna concreta. Bueno, esto está aquí, pero no es exactamente así, ¿vale? O sea, que las claves alternativas del modelo relacional tienen que ser unique y not null a la vez, ¿vale? Porque sabemos que una clave, sea alternativa o no, o sea, si es clave, no puede ser nulo, ¿vale? Not null, cuando no se permite el valor null en elementos de esa columna. Y default, pues para establecer un valor por defecto, ¿vale? Por defecto, lo que ocurre es que el modificador que tenemos es null a secas y lo que ocurre es que por defecto, que es lo que pone aquí, tenemos default null. Si no metemos nada, es default null, ¿vale? Dicen, ya solucioné el problema de SQL, no, solucionaste el problema de MySQL, del servidor y demás, ¿no? Hay que eliminar todo e instalar la versión 8. Vale, pues igual es por eso. O sea, igual estáis instalando un MySQL server antiguo, el 5.7, con el Workbench nuevo o algo de eso, y por eso estabais teniendo ese problema. ¿Vale? Vale, pues optar por la versión 8 y ya debería solucionarse. Vale, cosa. Integridad referencial. ¿Qué ocurre si eliminamos o modificamos la primary key de un fabricante? ¿Vale? Estamos ya en el ejemplo que puse antes de las cervezas. Ocurriría un problema de integridad referencial en la tabla cerveza, ¿no? Es decir, si yo digo el fabricante 5, ahora ya no es el 5, es el 500. ¿Vale? Pues si no digo nada, ¿vale? Es un problema de integridad tendría un problema de integridad referencial porque diría que la cerveza que fabricaba el fabricante 5, pues ya no existe el fabricante 5 porque lo he cambiado por un 500, ¿no? El valor de claves foráneas en la tabla cerveza no coincidiría con los valores de la clave principal de fabricante, porque ya no tengo el 5. No nos dejaría hacerlo, faltaría un error por defecto, porque por defecto eh, lo que tenemos es que nos restringe a hacer esas operaciones si hay violaciones de claves o de integridad, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, antes de eso, podemos especificar que cuando tengo una foreign key, le puedo dar una política de actualización y de borrado. Sería lo que se llama un onUpdate, onUpdate y onDelete, ¿vale? A la hora de actualizar y a la hora de borrar. Y le puedo decir que eso lo haga en cascada, es decir, si actualizo una clave foránea o una clave primaria de algo que es clave foránea en otra tabla, perdón, se actualiza en cascada, ¿vale? En los onUpdates, esto es lo más común, que si yo cambio la clave primaria del fabricante 5 a 500, que automáticamente se actualicen en cascada todas las que hay por debajo. Es decir, las cervezas que decían que tenían fabricante 5, automáticamente, sin yo decir nada, automáticamente cambiarían también por un 500, sin necesidad de actualizar yo a mano ese dato. ¿Vale? Eso es lo que haría el onCascade, con un update. Si es con un delete, lo que pasaría
es que se me borrarían. Cuidado con los on-delete cascade. Estoy aquí haciendo una mezcla de Spanglish, ¿no? El on-delete y cascade. Bueno, on-delete cascade o on-delete cascade. Cuidado con los borrados en cascada, porque nos podemos cargar media base de datos borrando una cosa. Solamente cuando sea estrictamente necesario porque tengamos un 1 en el mínimo de la cardinalidad. ¿Vale? Si tengo un 0 en la cardinalidad mínima, no pongo un on-delete cascade. Si tengo un 1, sí, porque me está obligando. ¿Vale? A que esté asociado a algo. On-delete cascade, mucho cuidado. Luego tenemos on-update o on-delete set default. Lo que hace es establecer el valor por defecto. ¿Vale? Si, por ejemplo, cambio el identificador 5 a 500 de un distribuidor de cervezas, pues todas las cervezas que distribuye, si le pongo set default, cambiarán a un valor por defecto. Con el onUpdate no tiene mucho sentido hacer esto, ¿vale? Con el onUpdate lo normal, como digo, es hacer cascade. Pero para el borrado igual sí. O sea, igual si lo que hago es borrar el fabricante 5, pero no quiero borrar las cervezas que están asociadas, pues le digo onDelete set default. Vale, pues a lo mejor puedo tener un fabricante por defecto metido en mi base de datos que sea desconocido. ¿Vale? O si es autores y libros, el autor anónimo. ¿Vale? Entonces puedo decirle que se vaya al valor por defecto, que por ejemplo sería el autor anónimo o el fabricante desconocido. O incluso nulo, ¿vale? Porque el siguiente es set null. Puedo decirle que si borro un fabricante, todas las cervezas de ese fabricante, su clave foránea se anula y apunte a null, ¿vale? Que por defecto, si no he puesto un valor default en el modificador de la columna, por defecto set default y set null van a hacer lo mismo. Porque el valor por defecto, si no especifico otro, es null. ¿Vale? Entonces, las restricciones de clave foránea se modifican diciendo foreign key, columna, references, nombre de la tabla a la que apunta y primary key de esa tabla, pero sigue. Que sería on, delete o update, y luego cascade, set default o set null. Aquí, en verdad, hay otro valor que es restrict. A ver si me cabe aquí. ¿Qué es lo que hace por defecto? Es decir, si yo no pongo ninguno de estos, es restrict, que es impide hacerlo. No dejes que se haga esa operación. ¿Qué tendría que hacer? Si tengo un restrict y quiero borrar un fabricante, pues tendría que borrar todas las cervezas primero, a mano, y después borrar el fabricante. Veis que no es lo más cómodo, ni lo más, ni lo mejor, creo yo, ¿no? A veces. Dependiendo qué es lo que quiera, como siempre. O sea, todo esto depende al final de lo que yo quiera hacer y de lo que se me haya pedido hacer. Pero es que, claro, si todo es restrict, para borrar las cervezas, igual tengo que borrar primero todos los bares que las venden y todos los socios de la asociación a los que les gustan esas cervezas. Veis que tengo que ir muy hacia atrás a veces. Claro, por otra parte, si he puesto un onDelete cascade, ¿qué es el problema? Que si yo borro un fabricante, automáticamente se me van a borrar todas las cervezas. A la vez, en las cervezas se apunta desde los gustos y desde las ventas. Si esos tienen a su vez onDelete cascade, voy a borrar todo lo que vende un bar y todas las cervezas que vende un bar de ese fabricante que estoy borrando y todos los gustos. Es decir, me estoy cargando media base de datos. Cuidado con los onDelete cascade porque me puedo cargar la mitad. ¿Vale? ¿Alguna pega hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar?
¿Todo bien? ¿Sigo? Vale, bueno, pues sigo. Vale, he subido este script a Moodle, ¿vale? Lo podéis descargar, que está en vuestra parte del 2M, asociacioncervecera.sql. Descargadlo porque ahí tenemos ya una parte básica para crear varias tablas de esta parte. ¿Vale? Id a descargarlo, porfa. Sí, de hecho, es lo que vamos a hacer ahora, justamente, ¿vale? Que me decís que si podemos ver un ejemplo de cómo pasar cervezas a SQL. ¿Vale? En este script vienen ya varias tablas creadas, pero hay alguna que está sin crear para que la creemos ahora, nosotros. ¿Vale? Ese script es este. ¿Vale? Viene ya estos create table, veis que tiene el create esquema, el use, que nunca se nos olvida el use, es un error bastante común. Muchas veces, no me funciona, no has puesto el use, no has ejecutado el use. ¿Vale? Y luego pues tenemos creadas las tablas socio, bar, fabricante, cerveza y gusta. Y falta alguna, que creo que es vende y no sé si algo más. Bueno, fijaos que yo aquí a las primary keys les he puesto unique y not null. No hace falta, porque por defecto, aunque aquí esté puesto, ¿vale? Por defecto, cuando yo pongo que es primary key ID de socio, por defecto ya internamente es unique y not null, ¿vale? Mm, pues sí, porque si no, lo que, o sea, si lo hacéis en la práctica, pues sería lo mejor. O sea, sobre todo si lo vais a querer ejecutar, ¿vale? Si no ponéis un create esquema, no se podría ejecutar. Bueno, o sea, sí, para el create esquema es obligatorio. Luego, hay veces que el use lo podríamos omitir si ponemos, uy, no, así, esquema punto nombre de la tabla. En ese caso podríamos omitir el nombre del esquema, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es mejor ponerle el use al principio y no tenemos que estar poniendo el nombre del esquema todo el rato. ¿Vale? Y luego, bueno, pues trae datos insertados también, que ahora diré cómo se insertan, si nos da tiempo. Bueno, hoy no sé si nos va a dar tiempo a hacer los insert, pero, o sea, veis que para insertar datos es muy sencillo. Insert into, nombre de la tabla, values y vale, ahora contesto eso, ¿vale? Y luego, si no ponemos nada, hay que poner todos los campos que tiene la tabla en el mismo orden que se definieron, ¿vale? El uno sería el identificador, el nombre del fabricante, el teléfono y el correo electrónico, que en el fabricante estaba puesto así. Identificador, nombre, teléfono y correo electrónico. Cuidado a la hora de definir las tablas porque el orden importa. ¿Por qué importa? Porque si estoy creando una tabla que tiene claves foráneas, la tabla a la que apunta tiene que estar creada antes. O sea, yo no podría empezar creando la tabla justa. ¿Por qué? Porque tengo que esto hace referencia a socio y a cerveza. Si no tengo la tabla socio y la tabla cerveza, no puedo crear la tabla justa. ¿Vale? Luego el orden importa. Entonces me preguntan,
Si pones el modificador not null, pero un valor por defecto, ¿qué valor se pone entonces? A ver. No un valor por defecto. Vale, si pones not null y no pones un valor por defecto y no lo metes a la hora de hacer el insert, va a dar un error. Te va a decir que no se puede insertar porque por defecto va a intentar poner un null, pero ese campo es not null. ¿Vale? Va a dar un error. Preguntan, pero ¿no puedes tener creada la tabla cerveza antes que fabricante? No. No, porque la tabla cerveza hace referencia a fabricante. ¿Vale? Luego, para yo poder crear la tabla gusta, tengo que tener cerveza. Para tener cerveza, tengo que tener fabricante. Luego, primero, fabricante. Siempre las primeras tablas que podemos crear y que debemos crear son las que no tienen claves foráneas. ¿Vale? Hay que tener un poco de cuidado con el orden. En ese sentido. Las posiciones importan en ese sentido de que, claro, yo no puedo hacer referencia a algo que no tengo ya creado en la base de datos. No es en el código, ¿vale? Porque esto al final pueden ser sentencias independientes. La cosa es que igual es simplemente con que esa tabla ya exista en la base de datos creada. ¿Vale? O sea, yo la podría tener creada previamente y a lo mejor ahora ejecutar solo esto. Bueno, esta no, que no tiene foreign key, esta. Si yo ya tenía la tabla fabricante creada previamente, pues no hay problema. ¿Vale? Bueno, para ejecutar esto, a ver, ahí tenemos varias opciones. Bueno, si estáis utilizando el Workbench, ¿no? Pues o podéis copiar y pegar el contenido de esto. Control C. Y aquí Control V para ejecutar. O podéis abrir directamente File OpenSQL Script. Incluso podríais ejecutarlo sin editarlo, ¿vale? Pero bueno, esta es una opción, ¿vale? Entonces sería Create Esquema, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado. Bueno, lo que voy a hacer, para que veáis, ya os enseño cómo se borra un esquema. Siempre todo lo que sea borrar en SQL es drop. ¿Vale? Entonces, si me voy aquí a la parte de esquemas, pues veo que vale, yo la tengo aquí. Veis que la que está en uso es la que está en negrita. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo la estación cervecera, lo que voy a hacer es drop esquema y se me ha ido. Y ahora voy a ir ejecutando. Bueno, como veis, para ejecutar aquí, selecciono lo que quiero ejecutar y le doy al rayito. Cuidado porque hay distintos rayos. Este no me hace falta seleccionar, simplemente me ejecuta desde el principio del script hasta donde tengo el cursor. Cuidado con eso. ¿Vale? Yo siempre lo que hago es seleccionar una parte y darle al rayo. Entonces, por ejemplo, ahora voy a crear el esquema. Lo creo. No se me ha actualizado aquí, pero le doy aquí al refresh y me aparece. Asociación cervecera. Pero veis que por defecto no se me pone en uso. Tengo que ejecutar el use para que ya esté en uso. Y ahora voy a crear las tablas. Veo que tengo el create table socio, que tiene el ID de socio, que es entero, el nombre del socio, que es un varchar de 50, además le digo que no puede ser nulo, el nombre, la dirección, que es un varchar de 100, teléfono, varchar de 15, y la primary key es ID de socio. ¿Vale? El único que no puede ser nulo es el nombre. Pues selecciono todo el comando y ejecuto. Y ahora, si yo hago refresh aquí, vemos que me aparece aquí ya la tabla socio. Y además si ejecuto, pues me permite ver aquí las características, ¿no? Me dice que es ID de socio, entero. Los comentarios en principio son con almohadilla. ¿Sí? Veis que cambia el color. ¿Vale? Bueno, pues veis que me aparece aquí cómo la he definido. Socio, para var, pues lo mismo. Bueno, voy a crear, incluso puedo crear... cuidado, no volváis a ejecutar lo mismo, porque si ahora vuelvo a ejecutar el create table socio,
error. Me dice table socio already exists. Vale, cuidado con eso. Y, por cierto, si estáis ejecutando y da un error en una sentencia, no sigue más adelante, pero ejecuta todo hasta donde ha llegado, porque tenéis que tener en cuenta que estos son comandos, ¿vale? Entonces se va ejecutando uno a uno, es interpretado. Coge uno, se ejecuta, pasa al siguiente. Entonces tened cuidado porque hay veces que nos puede pasar que un insert me dé un error en un sitio. Entonces lo que tengo que tener cuidado es que todo lo que había antes de ese insert se ha ejecutado, pero todo lo que hay, el que ha dado error, y todo lo que hay debajo, no. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo la tabla socio creada. Voy a crear var, fabricante, veis que es lo mismo, ¿no? El ID del fabricante, tal. Bueno, veis que la licencia del var la he hecho como un char de 5. Veis que aquí la licencia, como van a ser de un tamaño fijo, que van a ser, por ejemplo, siempre de 5, ¿vale? Eso no estaba en el enunciado que os he dicho, pero os lo digo yo, pues puedo hacer un char en vez de un var char. Entonces, bueno, voy a crear el var y el fabricante. Refresco y me salen aquí, ¿no? Vale, y ahora cerveza. ¿Vale? Cerveza, vemos que tiene primary key, su identificador. Vemos que tiene... no utilicéis text ni tiny text porque eso es para textos más largos, incluso tiny text, ¿vale? Y tienen, aún así tienen una longitud prefijada porque siempre hay que reservar un espacio concreto, pero son para más largo, ¿vale? Mejor no utilicéis text ni tiny text, a no ser pues, que sepáis que va a ser un texto largo, que se vaya a almacenar en la base de datos, ¿vale? Esos son objetos que son más grandes. Luego veremos también en su momento cómo utilizar blob, por ejemplo, que es para objetos binarios, ¿vale? Y son de tamaños más grandes y ya prefijados. ¿Vale? Entonces, cerveza. Bueno, pues tenemos la foreign key con el ID del fabricante, que vemos que lo tenemos aquí. Cuidado porque tiene que tener el mismo tipo que tenía el ID del fabricante en la tabla original. No puede ser que aquí el ID del fabricante sea int y yo aquí ponga char. ¿Vale? Entonces, foreign key, ID del fabricante, que hace referencia a la tabla fabricante y en concreto su primary key es ID fabricante. Y le pongo las políticas. On-delete set null, es decir, no borro las cervezas por borrar el fabricante, pero si actualizo el identificador del fabricante, pues sí que me lo actualice en cerveza. ¿Vale? Ejecuto. Refresco y veo que aquí me sale cerveza. ¿Vale? Y veis que la primary key me aparecía en negrita y subrayada y los que son foreign keys aparece solo en negrita. ¿Dónde ejecuto? Selecciono y en el primer rayo veis que pone execute the selected portion of the script or everything if there is no selection. Cuidado si no seleccionáis nada porque lo ejecuta todo. ¿Vale? Yo siempre recomiendo seleccionar un trozo, lo que yo quiera ejecutar, y voy ejecutando poco a poco. ¿Vale? Vale, y la tabla gusta. Ejecuto y me aparece aquí gusta, que veis que es una primary key compuesta, aparece PK en ambos, no es que tenga dos primary keys, eso estaría mal, no se puede, es una primary key compuesta. Y las dos a su vez son foreign key, que además aquí sí que he dicho on-delete cascade en ambos. ¿Por qué? Porque aquí tiene algo más de sentido, ¿no? Tiene algo más de sentido decir, si borro una cerveza, pues borro a quien le gusta. Y no solo eso, sino que además no se puede, porque estas foreign keys forman parte de la primary key. Y en la primary key no podemos tener nulos. Por lo tanto, aquí un on-delete set null estaría prohibido, porque las foreign keys forman parte también de la primary key. ¿Vale? Así que cuidado con eso. ¿Sí? ¿Todo bien?
Bueno, aquí está un poco explicado lo que ya he ido diciendo, ¿no? Tenemos el create esquema, el use, el create table socio, create table var, create table fabricante, las que no tienen foreign keys. Ahora, habla cerveza, ¿no? Tenemos lo mismo. Está la primary key, pero entonces viene también la foreign key que hace referencia, tal. Bueno, esto es lo que he explicado, ¿no? Y es lo que decía, atención a la cardinalidad de la relación fábrica. Una cerveza puede no estar fabricada por ningún fabricante, se permite, según el diagrama que habíamos visto. Por lo tanto, on delete set null, pero el on update cascade. On delete set null lo que hacía era que si no borras, no se borre todo. Claro, lo que hace es que on delete set null lo que hace es que si yo borro el fabricante 5, las cervezas que tienen como fabricante 5, automáticamente lo que sí que hace es no se borran las cervezas, pero el ID de fabricante se pone a nulo. Diciendo, no sé quién fabricó esta cerveza. ¿Vale? ¿Vale? Si tuviera que estar fabricada por un fabricante obligatoriamente, si tuviera un 1 en el mínimo, me forzaría a poner on delete cascade. ¿Habla gusta? Bueno, pues ya es lo que he dicho, ¿no? Aquí sí que tenemos on delete cascade, porque además forma parte de la clave primaria, no podemos tener un nulo. Este lo quiero que lo hagáis vosotros. Quiero que hagáis el create table de vende. ¿Vale? Que sabemos que vende venía de una relación en el diagrama que relacionaba qué bar vende qué cerveza y un atributo de la relación que es el precio. ¿A qué precio? A ver, me preguntan, ¿tienes un delete cascade y borras el fabricante también? ¿Borras todas las cervezas de ese fabricante? Si pones un delete cascade en la cerveza, al borrar el fabricante se borrarían todas las cervezas. O, en este caso, si yo borro una cerveza, automáticamente se borran todos los gustos de a quién le gusta esa cerveza, ¿vale? Eso hace el ondelete cascade. Así que cuidado. Para poner una foreign key sin el ondelete o onUpdate está mal. Mal no está, pero no es recomendable porque por defecto tiene ondelete restrict y onUpdate restrict. Restrict significa no se puede. Eso quiere decir que si yo intento borrar un fabricante, no me dejaría si yo tengo cervezas asociadas a ese fabricante. ¿Qué tendría que hacer? Borrar las cervezas primero, a mano. A mano o con un programa que lo haga, ¿no? Pero es que si todo eso lo tengo puesto siempre con el restrict, en la cerveza también lo voy a tener. ¿Qué implicaría? Que los gustos, o sea, que primero tendría que borrar los gustos y lo que cada bar vende. Por lo tanto, nos podemos imaginar que esto puede tener infinitos niveles hacia atrás. ¿Vale? Así que cuidado. O sea, mal, depende del enunciado, pero no es recomendable. Uy, bueno. Vale, quiero que hagáis el create table de vende. ¿Vale? Que sabemos que licencia bar apunta a la primary key de bar y idea de cerveza apunta a la primary key de cerveza. ¿Vale? Damos unos minutillos para que lo podáis hacer. ¿Vale? Si lo podéis ejecutar porque ya os funciona el cliente, bien. Y si no, pues lo hacemos después. Bueno, lo hacemos después, no me refiero que lo hagáis aunque sea en el blog de notas o algo de eso, ¿vale? Y ya lo tenéis, aunque no lo podáis ejecutar. ¿Vale? Pues os dejo un par de minutos para que lo podáis hacer. Aunque se hace rápido, ¿eh? Sobre todo si tenéis los otros como base.
¿vale? Decidme cuando lo tengáis. Bueno, veo que alguien lo ha puesto directamente. A ver, vende licencia bar char de 5 y de cerveza int primary key. Sí, falta el precio, efectivamente. ¿Vale? La primary key, cuidado, porque es una primary key compuesta, efectivamente, con licencia de bar y de cerveza. Foreign key, licencia de bar, hace referencia a bar, licencia de bar, on delete set null, on update cascade. Foreign key y de cerveza, vale. Cuidado porque has puesto on delete set null, ¿vale? En la licencia del bar. Cuidado porque forma parte de la clave primaria. Esta foreign key forma parte de la clave primaria y en la clave primaria no se permiten nulos. Por lo tanto, aquí el set null no nos vale tampoco. ¿Vale? Lo voy a ir haciendo yo. Sería. Sí, on delete cascade tiene que ser. Mm, tabla vende. Sería create table. Vende. ¿Vale? Yo lo hago siempre así para que no se me olvide cerrar el paréntesis y poner punto y coma. Entonces sería, primero, licencia bar, que sería un char de 5, y de cerveza, que sería un entero, precio, que sería un float, y ahora le digo que la primary key es la composición de licencia bar e ID de cerveza. Que tengo una foreign key que es licencia bar, que hace referencia. Bueno, veis que lleva para autocompletar, pero autocompleta en minúsculas. Y bueno, yo por claridad, aunque como os he dicho, da igual mayúsculas que minúsculas, por claridad, prefiero ponerlo en mayúsculas, ¿no? Que hace referencia a var y en concreto, pues, a licencia bar. Y las políticas son onUpdate, da igual cuál vaya antes que después, ¿vale? No tiene orden, ¿no? El onDelete o el onUpdate. OnUpdate cascade, onDelete cascade. Cuidado porque aquí sí tengo que poner la coma, ¿eh? Cuando acabo la foreign key, pongo la coma, ¿no? Y otra foreign key que es el ID de la cerveza, que hace referencia a la tabla cerveza y en concreto al ID de la cerveza. Y como las políticas son las mismas, sin la coma, pues las copio. Y algo hecho mal. Missing column licencia bar. Vale, eso que no se llama igual. Se llama licencia secas. Vale. Bueno, veis que puedo tener aquí, llamarla licencia bar y en la tabla original que se llame licencia, ¿vale? Por coherencia con el resto de las slides, vamos a poner solo licencia. Que se llame igual que en la tabla original. Pero podría ser perfectamente licencia bar, ¿vale? Por coherencia con las slides. Ahora. Pero veis que me ha dado fallo
de integridad referencial, si he puesto eso, ¿vale? ¿Alguna duda sobre esto? Vale, bueno, aquí está. ¿Cómo quedaría? ¿Alguna duda? ¿No? Pues yo creo que si no hay dudas, lo vamos a dejar por aquí por hoy, ¿vale? Y seguimos el lunes, no, porque sí, ya el lunes que viene es cuando nos vuelve a tocar clase, a las 10. ¿Vale? Entonces, ¿podrías llamarlo licencia var y en el foreign key ponerlo solo como licencia? Se puede poner distinto, sí. O sea, no habría inconveniente en poner aquí licencia var. Aquí cuidado, porque claro, esto es el mismo, licencia var. Y aquí, fijaos que sería licencia var, y aquí como es la columna de la tabla actual, sería así, pero aquí sería solo licencia. ¿Vale? Porque sería el nombre, el nombre que tiene en la tabla var. Así habría que hacerlo. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Al principio. Para que fuese relacional, vale. En esta versión viene ya por defecto, ¿vale? Pero bueno, para comprobarlo hay que ir a Administration aquí, Options File, y si veis que no saltan estos errores, es porque no está un motor referencial, ¿vale? Lo que habría que hacer es venir aquí a General, marcar esta casilla y poner InnoDB si está otro. ¿Vale? El vídeo lo subiré en breve, en cuanto tenga un rato, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte, instalando la versión 8. Ah, el link que os di del Workbench es 8.0.23 y parece que está rota. Vale, pues entonces probad a descargar la 8.0.22. A ver si se soluciona también, ¿vale? Y bueno, pues nada, por mi parte, como digo, eso es todo. Seguiremos el próximo día con más comandos y seguiremos con los inserts y demás, ¿vale? Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el lunes. Hasta luego.